Hola amigos de Principios que Cambian Tu Vida, bienvenidos a este grupo, a esta serie de grupos pequeños que ya estamos casi por terminar, y hoy veremos el penúltimo principio, que es amor. Pero primero vamos a recapitular la semana pasada que hablamos sobre el servicio. El versículo base de la semana pasada fue Mateo 20:26, que dice: pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Hablábamos de que el servicio es parte de madurar espiritualmente, que es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y que también es una manifestación de amor. Decíamos que cuando sirvo, vivo conforme al propósito de Dios para mi vida, me conozco mejor, bendigo a otros con mi servicio y mantengo mi mente ocupada. Además de que cuando sirvo, aprendo. Siempre aprendo cosas nuevas. Bueno, pues empecemos el principio número 19, que es amor. Y el versículo base es Gálatas 5:14, que dice: toda la Biblia se resume en este solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios mide nuestra madurez espiritual según nuestra capacidad de amar verdaderamente a nuestro prójimo. De hecho, el amar a nuestro prójimo es el sello de que somos discípulos de Jesús. Si no, fíjense lo que dice Juan 13:35. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Esto es lo que nos dice Jesús. Y también dice Jesús: así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Eso está en Juan 13:34b. En Mateo 32:37 al 40 también dice: Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Así es que si tú no has tenido la oportunidad de leer toda la Biblia, pues aquí nos lo están resumiendo. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. De eso se trata. ¿En qué consiste amar al Señor nuestro Dios? Amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos. Jesús nos dijo: como yo los amo a ustedes, así deben amarse los unos a los otros. Pues veamos. Número 1. Amor por Dios. ¿Qué es el amor por Dios? Es la obediencia. Jesús dijo en Juan 14:21: el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Es Jesús hablando. Y Dios Padre dijo en Éxodo 19:5: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Dios Padre y Dios Hijo, que es Jesús, nos están diciendo que si les amamos, la obediencia es lo que debe brotar en nosotros. Esa es nuestra forma de demostrar que verdaderamente amamos a Dios, la obediencia. Ahora, ¿qué es el amor por uno mismo? El amor por uno mismo es la autoaceptación. Primero, dejar de pelearme conmigo mismo, hemos hablado de eso anteriormente. Ser consciente de quién soy, física, emocional y espiritualmente, para poder aceptarme como soy. También es cuidarte a ti mismo, el autocuidado, el cubrir mis necesidades físicas, el suplir mis vacíos emocionales y el trabajar por mi madurez espiritual. Es responsabilizarme de mí. Debemos responsabilizarnos de nosotros mismos. Eso es
cuidarnos a nosotros mismos. También el autoconocimiento, el conocer quién soy, cómo soy y mi identidad en Cristo. Eso es conocerme a mí mismo. Romanos 12:3 nos dice, Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Así que debemos vernos a nosotros mismos para conocernos, aceptarnos como somos y cuidarnos, ser responsable de nosotros mismos. Eso es el amor por uno mismo. Bueno, hemos hablado del amor por Dios, el amor por uno mismo y por último, el amor por mi prójimo. Y bueno, en 1 Corintios 13:4 nos habla un poco sobre el amor por nuestro prójimo. Dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad, o sea, honestidad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, y ahí les puse, está hablando de tolerancia, de creerlo todo, de esperarlo todo, y habíamos hablado sobre uno de los principios que es esperanza, de soportarlo todo, es decir, que no se rinde. Eso es un poco sobre el amor por mi prójimo. Y ahí, pues bueno, es donde está un poco difícil el aprender a amar a los demás, porque a veces pensamos que simplemente no se dejan o no cooperan con nosotros para poderlos amar. Pero, ¿cuáles son las cualidades que muestra alguien cuando ama verdaderamente a los demás? Es una persona paciente, que muestra paciencia, muestra amabilidad, muestra honestidad, muestra confianza, esperanza, apoyo y lealtad. Si tú crees que muestras esas cualidades o que tienes esas cualidades, entonces vas por el camino correcto. Estás aprendiendo a amar verdaderamente a los demás. Pero ¿cuáles son los defectos de carácter que muestran que no estamos amando verdaderamente como Dios nos está diciendo que lo hagamos? Cuando sientes envidia, soberbia, que te crees más que los demás, orgullo, cuando te crees menos que los demás, una persona grosera, egoísta, iracundo, resentido o que siempre tiene el papel de víctima, que es vengativo o que es condenador o en otras palabras, que juzga a todo mundo. Esos son defectos de carácter que no muestran el amor de Dios como Dios nos está mandando ser. Por eso es que debemos mantener consciente lo que nos dice 1 Corintios 13:4 sobre todas estas características que verdaderamente muestran el amor de Dios. Aquí les traje una frase de un autor, filósofo y teólogo que es un pastor cristiano que se llama Gary Chapman. Y él dijo, todos los seres humanos tenemos un tanque emocional que entre más lleno está, más felices somos. Y de lo contrario, entre más vacío está, más hostil, malgeniudo, inconforme, rencoroso e infeliz es uno. Así es que debemos de mantener nuestro tanque emocional lo más lleno posible para poder ir felices por la vida y aprendiendo a amar y amar de la manera correcta a las personas. No debemos dejar o permitir que nuestro tanque emocional se vacíe. Y eso es responsabilidad propia, es responsabilidad nuestra. Este pastor cristiano tiene algunos libros que se llama, entre ellos hay uno que se llama Los 5 lenguajes del amor, que es un libro muy popular
que muchas veces a lo mejor algunos ya lo hemos leído, y aquí nos habla sobre estos lenguajes del amor como una manera, como un tip o un consejo práctico de estos lenguajes que todos los seres humanos necesitamos, pero que hay algún lenguaje que nos gusta más que otros y debemos aprender cada uno de estos lenguajes, debemos llevar a cabo estos 5 lenguajes también, y el mejor tip que podemos dar es darle a la persona el lenguaje de su preferencia, aunque probablemente no sea el tuyo. Y eso sucede muy constantemente en los matrimonios. Regularmente el lenguaje del amor de la esposa no es el mismo del esposo, así es que debemos aprender el lenguaje de nuestra pareja y podernos comunicar a través de ese lenguaje. A mí me gusta compararlo con que si viviéramos en China y a lo mejor uno habla chino y el otro habla alemán, necesitamos aprender el lenguaje del otro para que haya armonía en nuestra comunicación. Así de importante es saber los lenguajes. Primera de Corintios 13:1. Y les mencionaré rápidamente estos 5 lenguajes del amor de los cuales nos habla Gary Chapman. El primero son las palabras de afirmación. Decirle a los demás: te ves muy bien, eres muy inteligente, lo hiciste muy bien esta tarde, o qué buenas calificaciones llevas a los hijos o al esposo, te ves muy guapo esta mañana, o a la mujer, te ves muy bonita hoy, o no sé. Pero palabras de afirmación siempre nos gusta escuchar. Tiempo de calidad. En esta era en la que estamos viviendo, en donde los electrónicos completamente nos han bloqueado ese tiempo familiar, es importante estar consciente de ello y dejarlos a un lado para que el tiempo que estemos en casa verdaderamente lo pasemos con nuestra familia. El tiempo de calidad, o simplemente salir o tomar un café, cualquier tiempo que esté específico para la otra persona es un tiempo de calidad. Regalos. No es necesario comprar un regalo muy costoso. A veces un simple detalle es suficiente para manifestar este lenguaje de los regalos. Actos de servicio. En el caso de las mujeres, hacer la cena, hacer el desayuno, llevarlo a la cama, el cuidar a tu esposo o a tus hijos cuando están enfermos. Esos son actos de servicio. En el caso de los hombres, el simplemente arreglar la plomería de la casa es un acto de servicio. El recoger la basura es un acto de servicio. Todos esos pequeños detalles muestran los actos de servicio, es el lenguaje del amor. Y también los apapachos. Muchas veces somos renuentes a abrazar o a que nos toquen. Es muy importante el contacto físico como lenguaje del amor. Vea, si tú no estás acostumbrado a abrazar, pues comienza a aprender. Abraza a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a tus padres. Abraza. Un abrazo no solamente les ayuda a los demás a través de su lenguaje del amor, sino también a ti mismo. Y verás cómo comienza a haber buenos frutos a través de ello. Y bueno, ahora sí, 1 Corintios 13:1 nos dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Y este último versículo que nos dice 1 Corintios 13:13, hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, que es la fe, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas, es la esperanza, y el amor. Pero la mayor de estas 3 es el amor. No seamos campanas desafinadas o campanas ruidosas, haciendo o sirviendo o hablando sin manifestar el amor. El amor es algo que viene de dentro de nosotros, desde nuestro corazón hacia los demás. Por eso es que debemos aprender a amar a los demás y trabajar en nosotros mismos para poder tener todas estas
cualidades que nos habla la palabra de Dios sobre la paciencia, la tolerancia, el respeto, todas estas cualidades que demuestran que amamos o que estamos aprendiendo a amar conforme la palabra de Dios, porque eso es lo más importante. Toda la Biblia se resume en amar a tu prójimo y el mandamiento más importante, el amar a Dios. Así que vayamos aprendiendo a amar como Dios nos dice que amemos. Y vamos a pasar a nuestros servicios, a nuestros círculos de compartimiento, en donde vamos a discutir 5 preguntas. La primera es, ¿muestro mi amor a Dios a través de mi obediencia? A veces podemos decir, bueno, sí, yo todos los días oro, todos los días levanto mis manos, todos los días canto. Bueno, ya vimos que el amor a Dios se demuestra principalmente a través de tu obediencia. ¿Le estás mostrando a Dios que lo amas? Número 2, me conozco, me acepto y me cuido. El amor a uno mismo. ¿Cómo lo haces? Número 3, conozco mi lenguaje del amor. ¿Cuál es? De estos 5 lenguajes que hablábamos ahorita, ¿cuál es tu lenguaje? ¿Cuál es el que más te llena o el que más necesitas de todos? Número 4, conozco el lenguaje del amor de los más cercanos a mí, es decir, el lenguaje de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos. ¿Conoces su lenguaje del amor? Y número 5, según la palabra de Dios en 1 Corintios 13, puedo identificar mis cualidades y mis defectos al mostrar amor por los demás. Vamos a hablar sobre nuestras cualidades y nuestros defectos que muestran si estamos amando correctamente o no lo estamos haciendo como Dios nos está enseñando. Les recuerdo que en nuestros grupos de compartimiento debemos hablar de uno mismo, dirigirnos con el grupo, apoyarnos mutuamente y que el anonimato y la confidencialidad son requisitos básicos de estos grupos. Así es que les deseo que tengan una excelente charla y nos vemos en nuestro último principio la próxima semana. Que Dios les bendiga.